Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer, bueno, darles la bienvenida a este webinar de optimizar los activos de software. Mi nombre es Rodrigo Menco, soy parte del equipo de mercadotecnia de aquí de Software One. Eh, ya son 8 de la mañana, ahora para empezar el webinar. Solamente vamos a dar un par de minutos para que nos pueda acompañar más gente. Ya estamos listos para iniciar, pero vamos a darle solo un par de minutitos en lo que llegan notificaciones y se empiezan a conectar las demás asistentes que quieren presenciar este webinar. Les pido un poquito de paciencia, pero no nos tardaremos mucho ya en iniciar. Ya estamos aquí listos. Muchas gracias. Igual, un minutito más ya para que podamos empezar. Realmente estamos esperando a ver si eh, entra un poco más de gente aquí en la sesión, pero ya estamos suficientes. Em, entonces, bueno, ya pasaron el par de minutitos, igual se irán incorporando más personas a lo largo de la presentación, pero entonces demos inicio. Nuevamente, bienvenidos a las personas que nos están acompañando en esta mañana a nuestro webinar sobre la optimización de los activos de software. El día de hoy nos van a estar acompañando dos especialistas de aquí de la empresa de Software One. Y comenzaremos con Ernesto Herrera, que es Software Lifecycle Management Solution Specialist, para que nos platique un poco sobre estas prácticas, las mejores prácticas para optimizar los activos de software dentro de nuestras empresas, seguido por Adriana Reyes, que es Software Asset Management Consultant, aquí también en Software One, quien pues complementará esta sesión en la que pues estaremos durando un poco como una hora más o menos, es lo que tenemos agendado para la sesión. Igual, si tienen alguna pregunta, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero sí hay una opción para poder dejar sus preguntas aquí en chat, en la sección de preguntas del panel de asistente de aquí de GoToWebinar. Entonces, si van teniendo preguntas, las pueden ir dejando ahí y de todas formas los panelistas estarán haciendo pausas a lo largo de la presentación para yo pasarles las preguntas y que puedan responderles, pero de todas formas, sí, al final tendremos una sección de preguntas y respuestas también. Pero sin más por el momento, muchísimas gracias otra vez y te cedo la palabra, Ernesto, si quieres, para que podamos comenzar. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos. Como comentaba Rodrigo, nosotros somos parte de un equipo que se llama Software Lifecycle Management. Básicamente, nuestro equipo, tanto Adriana como nosotros, trabajamos para ayudar a los clientes a maximizar la inversión que ustedes tienen en sus activos de software.
Y particularmente en esta sesión vamos a estar hablando de los servicios de advisory, nos estaremos enfocando más en estos servicios, que lo que estamos buscando aquí es cómo podemos optimizar la inversión que tenemos en nuestros activos. Entonces, sin más por el momento, iniciamos con la primera lámina, donde nos enfocamos en la parte del presupuesto, donde podemos hacer un cambio importante o donde podemos tener impacto en la organización. Esta es una distribución del presupuesto, de una planeación de presupuesto que Gartner hizo una investigación alrededor del 2014, por ahí, y así más o menos se distribuía el presupuesto para una organización tradicional. El 20% está asignado a la parte de software, el 41% a la parte de personal, el 23% en la de outsourcing y el 16% en la parte de hardware. Y esto es en la parte de planeación. ¿Qué pasa o qué sucede normalmente cuando nosotros pasamos de la planeación a la ejecución? Lo que en esta investigación Gartner se dio cuenta que alrededor del 23% había un incremento realmente del 23% del presupuesto que no estaba planeado. ¿Qué significaba? Bueno, pues que la organización tenía que abrir partidas presupuestales adicionales o tenía que consumirse presupuesto que tenía asignado de otras partidas. Entonces, que en nuestro foco realmente como organización justamente está en ayudar a que el presupuesto no exceda lo que nosotros tenemos planeado, es decir, que ese 20% se quede como tal, 20% que no crezca a un 43%. Y bien, la segunda parte, que es parte de la plática que vamos a tener hoy, es cómo podemos optimizar ese presupuesto. Es decir, nosotros con las necesidades que tenemos hoy día, tenemos un 20% del presupuesto asignado, pero ese 20% puede ser 19, 18, 17%. Podemos liberar recurso adicional y nuestra experiencia nos dice que sí. De hecho, la BCA, Gartner, nos indican que en el primer año, si nosotros tenemos una buena práctica de gobiernos de activos de software, podemos tener ahorros entre un 23, un 25, 30%. Y en el largo plazo, si realizamos todas estas prácticas de forma consistente, incluso podemos reducir costos en la parte laboral. Ahora bien, ¿dónde vemos las oportunidades de ahorro? Viendo esta lámina, aquí tenemos dos aristas. La arista horizontal representa el número de fabricantes que tenemos, yendo desde el más ponderante al menos ponderante, y la vertical representa la inversión o el gasto que nosotros tenemos en el software. Entonces, viendo la curva roja, la primera curva, ahí lo que nos está diciendo es básicamente la inversión que nosotros tenemos en los diferentes fabricantes. Y conforme vamos avanzando y tenemos fabricantes menos ponderantes, la inversión es menor. Es decir, que en el 20% de nuestros fabricantes tenemos la mayor inversión, ¿no? El 80% de nuestra inversión. Y típicamente los fabricantes que caen en ese cuadro en el que vemos ahí en rojo, pues están SAP, está Microsoft, está IBM y está Oracle. La otra curva representa la gestión de los diferentes fabricantes y mientras más fabricantes tenemos, obviamente la parte de administración, gestión, contratos, parches, vulnerabilidades y demás, va incrementando nuestro costo y ahí es donde nosotros tenemos otra oportunidad de ahorro. Pero ahorita en esta sesión vamos a enfocarnos más hacia la parte que está en rojo, donde vemos ahí a los fabricantes principales. Ahora bien, tenemos diferentes fabricantes y algunos de ellos están organizados como en el Business Software Alliance, que básicamente esta es una organización que lo que busca es salvaguardar la propiedad intelectual de los diferentes vendors. Entonces, ¿qué pasa con estos fabricantes? Tenemos un número de fabricantes, pero nosotros los tenemos clasificados en Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Qué significan los Tier 1? Básicamente son los fabricantes, estos 4 fabricantes que vemos ahí, representan alrededor del 50% de la inversión que las organizaciones hacen a nivel mundial en software, ¿no? Entonces, por eso tienen un foco importante
estos 4 fabricantes. Luego los que tenemos en Tier 2 tenemos alrededor de más o menos 24 fabricantes por ahí, que representan el 25% de la inversión de las organizaciones a nivel mundial. O sea, siguen siendo importantes, pero no tan importantes como los de Tier 1 en términos de inversión. Definitivamente para algunos clientes pudiera ser que algún fabricante de Tier 2 cobre un poquito más de relevancia también, ¿no? Pero típicamente así están organizados, ¿no? Y Tier 3 representa N fabricantes, los N fabricantes restantes, que son cientos de, no sé, miles, no sé cuántos sean, pero esos representan el otro 25% restante. Que si bien ahorita para términos de optimización no vale la pena enfocarse en un fabricante, en el global, en el todo, sí vale la pena administrar estos servicios, ¿no? O dar seguimiento a estos fabricantes. Entonces, esa es la razón de la división de Tier 1, Tier 2 y Tier 3 cuando vemos a estos fabricantes. Ahora bien, ¿cuál es nuestro enfoque metodológico? Lo que buscamos es, primero, identificar claramente el software que nosotros tenemos instalado. Ajá. Y por otro lado, también el software que ha sido licenciado y además software que ha sido requerido. Pero cuando empezamos a ver dentro de esas intersecciones, tenemos algunas oportunidades, ¿no? Donde tenemos software instalado y licenciado, pero que no ha sido requerido y que obviamente pues va en detrimento de la organización y que nosotros pudiéramos estar ahí afinando, ¿no? O software que ha sido instalado y requerido, pero no ha sido licenciado, que definitivamente nos abre riesgos importantes de licenciamiento o riesgos financieros. Y software que es licenciado y requerido, pero pues no ha sido instalado. Igualmente tenemos ineficiencias operativas. Entonces la intención de todos estos servicios es cómo podemos hacer que únicamente tengamos un solo cuadrado, es decir, software que ha sido requerido, instalado y licenciado. Y yo pondría y agregaría un poquito más y usado, ¿no? Porque muchas veces estamos en cumplimiento, pero no necesariamente estamos usando el software y eso pues también es una deficiencia y es una baja tasa de retorno de nuestros activos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en este tipo de servicios? Bueno, pues obviamente dependerá del nivel y de la madurez que nosotros tengamos en la organización, pero hay diferentes actividades donde podemos obtener retornos importantes de nuestros activos, como la parte del reuso del software no utilizado, es decir, qué software nosotros tenemos en sitio, pero que a lo mejor no estamos utilizando, y tener un seguimiento claro de eso, ¿no? Para no hacer compras adicionales del software que nosotros ya adquirimos, que ya tenemos, que ya podemos utilizar, pero simplemente no tenemos la visibilidad de que están ahí. Es decir, muchas veces sí damos de baja un equipo, va el licenciamiento que va en ese equipo y nosotros no hacemos esa recolección del software. O usuarios que causaron baja, pero ese licenciamiento lo seguimos teniendo asignado. Y muchos fabricantes, recordemos que lo que están midiendo es software que está instalado o activo, no necesariamente en uso. Entonces ahí nosotros estamos dejando no estamos recuperando ese software y estamos perdiendo y estamos haciendo nuevas adquisiciones. Otro punto importante es la optimización de las compras. Es decir, sabemos si este software en particular o este producto en particular o este fabricante en particular le estamos sacando el máximo provecho. Realmente estamos utilizando todas las características o todos los beneficios o todas las funcionalidades que este contrato en particular tenemos con este fabricante. Entonces, es ver, entrar en el detalle realmente para ver qué es lo que sí estamos utilizando y qué es lo que no. Y además, si estamos obteniendo las mejores condiciones de frente a una negociación con el fabricante. Muchas veces los fabricantes nos dan un montón de opciones y adquirimos software que realmente no necesitamos porque tenemos un incentivo comercial. Pero tampoco tenemos la certeza de que vayamos a utilizar X o Y, Z producto, ¿no? Entonces es ponerle un poquito de foco en esa parte. Otros temas relacionados son los gastos comunes de software.
Es decir, que probablemente nosotros podemos tener diferentes contratos y no estamos consolidando y no estamos obteniendo las mejores condiciones con un fabricante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo compras granulares. Y pues eso definitivamente, aparte de que es difícil o es costoso para las organizaciones mantener y dar seguimiento, pues realmente las oportunidades o la negociación que nosotros estamos obteniendo con ese fabricante en particular no es la mejor. Otro de los puntos importantes es el adecuado control de las versiones, es decir, que nosotros tengamos bien dimensionado ya sea la edición, la versión, el licenciamiento que nosotros estamos asignando. Por decir un ejemplo, probablemente a un usuario le podamos estar ofreciendo un licenciamiento donde nuestra imagen, a la hora de instalar el software en un equipo de cómputo particular, le estamos colocando, no sé, entre otros productos, Visio y Project, como parte del software estandarizado que nosotros metemos en esa imagen. Pero no estamos viendo si realmente en el día a día esos usuarios están utilizando esos dos productos. Probablemente no, probablemente nada más sea un 5% o un 10%. Entonces, tenemos que entender que ese perfil o ese versionamiento tiene que ser menor y más bien ese tipo de productos se van habilitando conforme el usuario lo va demandando. La parte de adquisición adecuada de soporte es otro punto también de ahorro y la eliminación de productos no estándar. En suma, todas estas actividades representan ahorros, algunas representan mayores o menores ahorros, pero la suma de todos son los que nos pueden dar el gran número. Ahora bien, cuando nosotros buscamos llegar a una solución administrada y optimizar nuestros activos de software, uno de los puntos importantes que tenemos que considerar es la administración del núcleo de información. ¿A qué nos referimos con esta parte? Primero tenemos que tener muy clara la parte de la gestión de los derechos, es decir, nosotros con los fabricantes que tenemos convenios, ¿qué contratos tenemos? Entender cuáles son los términos y condiciones que representan esos contratos, qué significa para ese fabricante en particular cumplimiento, porque entendamos que cumplimiento no es igual para Oracle, para IBM, para SAP, para Microsoft y para cualquier otro. Cada uno tiene sus particularidades y existe una serie de documentación, de documentos que avalan el uso de esa propiedad intelectual. Entonces, no es solo que nosotros lo hayamos adquirido de forma correcta, es que nosotros contemos con toda esa documentación resguardada, que la tengamos identificada para respaldar justamente el derecho de uso de esa propiedad intelectual. Ese es un primer punto. El otro es la parte de inventario, es decir, tenemos que entender nuestra estructura tanto organizacional y técnica. ¿Por qué la organizacional? Porque hay mucho licenciamiento que va en función de la estructura de la organización, licenciamiento de usuarios, de enterprise y demás, que necesitamos entender, incluso también para la parte de cloud, que necesitamos entender cómo se está consumiendo los recursos o el licenciamiento a lo largo de la organización. Y la otra parte es la parte técnica, es decir, qué tipo de arquitecturas tenemos, qué características de servidores tenemos, qué capacidades, qué tipo de procesadores. ¿Por qué? Porque hay implicaciones técnicas que tienen impacto directo en el licenciamiento. Entonces, una vez que ya entendemos la parte de derechos y la parte de inventario, hacemos un cruce también con la parte de consumo. Es decir, realmente cuánto estamos utilizando de ese software que nosotros tenemos. Si lo tenemos en on-premise, bueno, en on-premise, si lo tenemos en cloud, cuánto estamos consumiendo en nube. Realmente podemos hacer ese monitoreo. Y esa, digamos, es la base, el núcleo de todos nuestros servicios. Después de eso, podemos pasar a una parte de optimización, que es donde vamos a poner más foco aquí durante esta plática, esta conversación, que de cara a una negociación, a una renovación de contrato, hace mucho sentido porque justamente lo que buscamos es entender
qué situación tenemos para ese fabricante en particular y qué condiciones o qué mejores condiciones podemos obtener para una renovación de contrato. Y eso lo podemos hacer, obviamente, de cara a una renovación de contrato, pero también a lo largo de un año o 2 años para ver también temas de optimización. Y bueno, por ahí también Adrián nos va a estar platicando un poquito más a detalle de estos temas. Y una vez que nosotros optimizamos ese activo o ese contrato con ese fabricante, lo que sigue es cómo podemos mantener ese estado óptimo a lo largo del tiempo. Y ahí ya entramos con otro tipo de servicios que son los servicios administrados, que justamente lo que están buscando es darle consistencia y darle seguimiento a ese estado óptimo para mantenerlo así durante el tiempo. Ahora bien, aquí justamente vamos a enfocarnos en la parte de Advisory Services, para lo cual, Adri, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito más del tema. Gracias, No sé, Ernesto. perdón, no sé si hasta aquí, Rodrigo, tengamos alguna duda, alguna pregunta. Por lo pronto no hay preguntas. Si quieres, igual y les damos unos segunditos para ver si alguien quiere preguntar. Digo, tenemos en el panel, debe de haber, este, ah, bueno, aquí, déjame nada más ver bien el nombre. Jorge Torres nos pide que si podemos pasar a la pantalla anterior un momento. Claro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto de esta pantalla? Nuevamente, para quienes tengan preguntas, pueden en el panel de asistente, hay una sección para poder dejar preguntas. Y también, bueno, tenemos una opción de chat también. Em, nos pregunta Jorge Torres, hay mucho software de administración de software, ¿cuál es el más recomendado? Bueno, sí, efectivamente hay mucho software y depende de las necesidades también de cada cliente. Hay unos que son más costosos, que tienen ciertas características, pero bueno, si volteamos a ver al cuadrante de Gartner, hay dos realmente que sobresalen, que es Flexera y Snow. Depende nuevamente de las condiciones, de las necesidades del cliente para ver si lo que están buscando pues, realmente está reflejado en esos dos softwares, ¿no? En esos dos fabricantes de soluciones SAM, pero nuevamente no son soluciones necesariamente económicas. Muy bien. No, bueno, aquí John Alexander dice que no, que por el momento no hay. Y Okay. bueno, pues muchas gracias de parte de Jorge Torres. Ahora sí, si quieren, no veo más preguntas, entonces, bueno, sí, nos acaba de llegar otra. Dice, ¿qué software para hacer software metering nos recomiendan? Software meter. ¿Tú, Adri, tienes alguna recomendación en particular? Sí, bueno, serían nuevamente los principales proveedores y, digamos, em, lo que nos recomienda la parte de ITAM es que los principales proveedores son los mismos que acaba de mencionar exactamente Ernesto, es Snow y Flexera. Sabemos que existen diferentes herramientas que nos permiten tener el seguimiento de lo que tenemos instalado. Sin embargo, en lo particular, tanto Flexera como Snow van un poco allá, un poco más allá y nos indican si el software necesita o no una licencia, que eso es muy importante. Nos indica también el número de ejecuciones de cada uno de los productos y el tiempo de esa ejecución. Entonces, con esos parámetros que acabo de mencionar, esos tres principales, nos permiten a nosotros tomar una decisión para poder
indicarles a ustedes recomendaciones acerca de lo que es recomendable reasignar, de lo que se está o no utilizando e incluso el consumo de un bundle, revisar exactamente cuál de esos productos se están utilizando. Como bien comentaba Ernesto, muy probablemente le estemos dando a un usuario una versión professional o enterprise de algún producto y probablemente solo esté utilizando 2 o 3 aplicaciones que sean parte de ese bundle, ¿no? Entonces, esa información nos permite tomar decisiones de perfilamiento, de reasignación, de eliminación de software, entre otras recomendaciones u observaciones que podríamos tener al respecto. Perfecto. Bueno, pues si quieren, si continuamos, cualquier otra pregunta que surja, igual la dejamos para la sección de preguntas y respuestas o en alguna pausa que tengamos. Si quieres, adelante. Perfecto, te cedo la palabra, Adi. Muy bien, buenos días a todos. Hoy quiero platicarles acerca de los servicios advisory que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes. Como bien comentaba Ernesto, los principales 4 fabricantes que consumen nuestro presupuesto y que incluso forman parte de los miembros de la BCA, que es esta organización que se dedica pues a proteger los derechos de autor de los fabricantes y que incluso hacen proactivamente auditorías con los clientes y que cuando llegan con los clientes y hay algún déficit de licenciamiento, incluso ellos tienen pues la facultad de generar una multa por esa situación de incumplimiento. Nosotros estamos ofreciendo servicios que nos permiten ir ayudándolos con ciertos aspectos, no solo el tema netamente de cumplimiento de ese fabricante, sino yendo mucho más allá. Entonces, voy a platicar con cada uno de estos puntos que les menciono. Y en la parte de optimización de contratos y ahorro de costos, uno de los puntos que nosotros los apoyamos o podemos trabajar en la parte del análisis de licenciamiento como tal. Les decía, uno de los puntos básicos que tenemos que trabajar es el tema de cumplimiento. Ver exactamente cómo están al día de hoy en relación a su contrato. Si bien hay contratos de fabricantes que son muy estándar, hay algunos fabricantes que sí tienen cierto clausulado o incluso negociaciones muy puntuales que se hacen con cada una de las empresas. Entonces, para nosotros es muy importante revisar muy bien todas las cláusulas, términos y condiciones de cada uno de los contratos que se tienen en relación a un fabricante. Otro de los puntos muy importantes es la parte de benchmarking. Es decir, al día de hoy yo como empresa, ¿qué condiciones de negociación puedo tener frente a un fabricante de acuerdo a mi giro de empresa, a mi tamaño de empresa versus otras negociaciones que se han hecho a nivel mundial? Una de las ventajas es que nosotros estamos en 114 países en donde estamos trabajando con nuestros clientes, con estos principales 4 fabricantes y podemos entonces compartirles a ustedes un análisis de mercado e indicarles exactamente qué tipo de descuentos, valores, beneficios se han obtenido en negociaciones de renovación con clientes idénticos a ustedes en su industria, ¿no? Ese es un punto muy importante y de valor, porque muchas veces lo que sucede es que como empresas nosotros empezamos a solicitar ciertos beneficios que probablemente no sean los necesarios que nosotros requerimos o incluso la misma compañía o el mismo fabricante no da ese tipo de excepciones o esos rangos de descuento, ¿no? Nosotros ahí podemos orientarlos en exactamente valor, mercado, qué es lo que nosotros hemos encontrado y hasta dónde podemos
ir solicitando esos beneficios y hasta dónde son alcanzables sin perder algunos otros beneficios dentro del contrato. Espero ahí haberme explicado y si en el Inter tienen alguna pregunta, con confianza pueden hacerla y lo revisamos. Muy bien, otro de los puntos es cómo los apoyamos en la negociación de renovaciones de contratos. Platicábamos hace un momento que a través de herramientas, a través de la consultoría de Software One, podemos revisar con ustedes si realmente los productos que tenemos al día de hoy para renovar son los indispensables, si realmente es lo que necesitamos, si realmente es la mejor opción de mercado, si es lo que nosotros tenemos como expectativa de empresa de crecimiento, cuál es nuestro roadmap, hacia dónde vamos, si realmente lo que vamos a renovar es lo que vamos a requerir en el periodo de esos 3 años de contrato, si realmente tengo la perfilación correcta de usuarios de ciertos productos. Ahí nosotros los apoyamos con ese tema de renovación. También en temas de optimización de contratos, les mencionaba que muchas veces nosotros llegamos a tener varios contratos de un mismo fabricante. No necesariamente siempre es la mejor opción. Muchas veces podemos hacer una consolidación en un tipo de contrato que nos traiga a la empresa mayores beneficios o incluso pueda ser a la inversa. En tema de optimización de contratos, probablemente sea necesario algunos productos moverlos a algún otro modelo de contrato para obtener un mejor beneficio y en lugar de tener un contrato manejar dos, por poner un ejemplo, esto dependiendo de los fabricantes. Y ahí nosotros podemos irlos asesorando en cada uno de esos puntos. Después tenemos un tipo de soporte que les podemos dar adicional, porque sabemos que ustedes como compañía algunas veces tienen auditorías de los fabricantes o incluso auditorías internas dentro de la organización y nosotros podemos apoyarlos y asesorarlos en cada uno de esos pasos, ¿no? Tenemos clientes que de pronto nos buscan y dicen, acaba de llegar un fabricante a querer hacer una auditoría, pero realmente no entiendo si dentro de mi contrato yo hice ese acuerdo de que me puedan auditar o no, o hasta qué punto yo puedo dar entrada o no al fabricante, qué es lo que le debo de compartir, si lo que me está indicando es realmente lo correcto. Entonces nosotros trabajamos con ustedes de la par para que vayan generando toda esa documentación que es necesaria entregar en la auditoría y les vamos en paralelo pues dando ese análisis de lo que el fabricante o la empresa que está haciendo esta auditoría estaría encontrando y dándoles como observaciones. Entonces tenemos esa opción también. Luego tenemos un tipo de soporte o asesoría que podemos dar en el caso de empresas que están teniendo fusiones, adquisiciones o incluso el tema de separación también. Es decir, somos un grupo de empresas y de pronto pues se toma la decisión de vender cierta parte de la empresa. ¿Qué es lo que sucede ahí en temas de contratos? ¿Qué contratos yo puedo reutilizar, puedo reasignar? ¿Cómo puedo tomar beneficio de los contratos que ya tenga una empresa que estamos adquiriendo? O incluso en el tema de separación de mi contrato, qué yo debería de estar entregando y qué no en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos ya toda una consultoría en donde los podemos apoyar y es parte también de lo que podemos optimizar, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que en la parte de adquisición de empresas o fusión, pues enseguida queremos subir a esa empresa a nuestro contrato de licenciamiento sin validar realmente qué es lo que ellos ya venían comprando y cómo yo puedo negociar con mi fabricante que ese licenciamiento que manejaba esa empresa podamos subirlo a lo que hoy tenemos
y que no nos genere una inversión de un 100%, sino pagar solo un diferencial, ¿no? Eso es por poner un ejemplo. Y también tenemos pues la parte de asesorías de lo que sería temas de anualidades, de nuestros contratos y temas de true-up. Creo que algo muy importante con el tema de la optimización de software es también ver qué buenas prácticas de gobierno nosotros estamos llevando a cabo con cada uno de estos 4 fabricantes. Muchas veces llegamos nosotros a realizar consultorías con nuestros clientes y observamos que si bien hay administradores de cada uno de estos productos, muchas veces pues no se tiene un tema de gobernabilidad, ¿no? Realmente, ¿qué debemos nosotros como compañía estar realizando como de manera preventiva para tener una salud de estos fabricantes? ¿Qué actividades de reasignación, de instalación, de depuración de manera proactiva deberíamos estar haciendo, ¿no? Hay algunos fabricantes, por un ejemplo, pues Microsoft es como un poco más sencillo de alguna manera identificar pues qué es lo que se está utilizando o no, pero tenemos fabricantes un poco más complejos como SAP, Oracle, IBM, en donde realmente no sabemos cómo podríamos aplicar este tema de gobierno y buenas prácticas para mantener saludables nuestros sistemas y que realmente lo que hoy tenemos comprado sea lo que tenemos en uso. Entonces es parte de lo que nosotros trabajamos con ustedes, el también transferir estas buenas prácticas y que ustedes pues también tengan el conocimiento de qué actividades nosotros estamos haciendo y cuáles deberían ustedes seguir aplicando para mantener esto de manera óptima, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, Rodrigo. Bueno, de la tanda anterior de preguntas, Sí. Omar Montes había dejado, creo que justo cuando pasamos al tema, decía que si la usabilidad de software se puede saber a través de alguna de las herramientas que mencionamos anteriormente. Sí, sí, la usabilidad de software con Flexera y con Snow la podemos saber. Parte de lo que platicaba nos indica qué usuario ingresó en qué equipo, el número de ejecuciones que fue realizada, ya sea ninguna o abrió, por ejemplo, 2 veces vicio y tardó en cada una de las ejecuciones segundos, ni siquiera un minuto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que nos dice es que probablemente, por poner un ejemplo, ese usuario realmente a lo mejor no requiere una licencia de vicio licenciable, probablemente requiera una licencia de vicio de Beware, por ejemplo, ¿no? Que es gratuita. Digo, estoy poniendo un ejemplo como al aire, ¿no? Entonces, ese tipo de información que podemos obtener de estas herramientas nos ayudan a entender realmente qué es lo que sí requiere licenciamiento, qué es lo que sí debería de estar instalado, porque eso nos ayuda, esta información, a justificar realmente una reasignación de software o una eliminación de software, ¿no? Porque muchas veces como área de TI vemos nosotros o sabemos que algún usuario no está utilizando algún software y queremos reasignarlo, pero siempre hay una resistencia de parte de los usuarios o áreas a que haya esa reasignación o eliminación de software, ¿no? Por el tema de que pues no, si ya tenemos ese software, pues no nos gusta ahora sí que perder algo, ¿no? Entonces, con esta información podemos generar procesos y políticas que nos permitan justificar y mostrar a los usuarios, a las áreas incluso directivas, el por qué tenemos que hacer ciertos procesos de reasignación o eliminación de software, porque están justificados, porque hay una línea de tiempo en donde nosotros estamos viendo que los usuarios realmente no están utilizando ciertos productos y no son necesarios que los tengan instalados y sí están generando un impacto en costos, ya sea de mantenimiento de software, de seguro de actualización de esas herramientas
y nos permite reasignar y no necesitar hacer nuevas compras, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, Rodrigo? No, bueno, sí, no, no, gracias por parte de Omar. Y por lo pronto no veo alguna otra pregunta aquí en el panel. Si quieres, continuamos y si aparecen más, más adelante las podemos realizar. Ok, muy bien. ¿Puedes regresar nada más una, Ernesto? Discúlpame nada más para terminar la última línea. Muy bien. El último pilar que nosotros tenemos es cómo realizar un traje a la medida para nuestros clientes acerca de lo que requieren. Si bien acabamos de mencionar en los otros pilares que, bueno, podemos ver temas de análisis comerciales, de licenciamiento, de benchmarking, de negociación de contratos, optimizar, soporte en auditorías, consultoría en fusiones, adquisiciones y separaciones y consultoría en análisis de anualidades y true-up. Muy probablemente yo como empresa diga, bueno, pues están muy bien todos estos puntos, pero probablemente yo solo necesito 2 de estos 8, ¿no? Porque la situación de mi empresa el día de hoy es lo que requiere. Probablemente haya alguna otra empresa que diga, bueno, pues yo necesito todos los puntos porque esa es mi situación actual. Entonces, nosotros tenemos diferentes niveles de servicios dentro de lo que es Advisory Services. Aquí lo que les pedimos a ustedes es que puedan acercarse con nosotros, con su ejecutivo comercial de Software One, para que podamos realmente trabajar en ese traje a la medida que ustedes requieren, para que realmente lo que vayamos a ejecutar de consultoría sea lo que ustedes están esperando y requiriendo pues al día de hoy, ¿no? Muy bien. Ahora sí podemos avanzar, Ernesto. Gracias. Bien, parte de lo que quiero compartirles, que es muy importante, es que en relación a la adquisición que hizo Oracle de Java, nosotros también estamos dando un tipo de consultoría que es parte de Oracle, pero se llama Java Advisory. ¿Por qué estamos nosotros ofreciendo o integrando a nuestro portafolio este servicio? Es porque a partir del 16 de abril de este año en curso, anunció, y este es el anuncio oficial de la página de Oracle, y donde habla acerca de que las actualizaciones de la versión 8 de Oracle Java SE, desde esa fecha que acabo de mencionar, ya no son gratuitas. Entonces, este es un impacto muy fuerte que al día de hoy todas las organizaciones a nivel mundial van a tener. Si antes de manera gratuita se podía descargar este software y nosotros lo instalábamos en equipos de escritorio, en equipos servidor, tanto con sistema operativo Microsoft, Unix, Linux, etcétera, al día de hoy ya tienen un impacto económico en la organización. La mayoría de las empresas no saben eh, acerca de este anuncio, acerca de este cambio. Y en el caso de las empresas es exactamente donde tiene un impacto económico. Aquí claramente nos dice que sigue siendo gratuita para lo que es uso personal o uso de desarrollo, pero ese es desarrolladores, digamos, independientes, no áreas de desarrollo de empresas. Y para el resto de las organizaciones tiene un impacto financiero. ¿Puedes continuar, por favor, Ernesto? Bien. Aquí vemos, por ejemplo, las instalaciones que tenemos de Java 8 SE. Aquí viene exactamente lo que les mencionaba, de que seguirán estando disponibles de manera gratuita para uso personal o individual hasta finales del 2020, pero todo lo que es para empresas tiene un costo.
Y en el caso de Java 11, pues es exactamente lo mismo. Aquí nosotros lo que estamos recomendando es, a través de nuestro servicio, es el que podamos revisar cuáles son todas esas versiones que se tienen instaladas, porque de la versión 6 a 6 y 7 pueden ustedes tenerlas instaladas, pero no va a haber servicios de actualización. Y de la versión 8 en adelante ya tiene un costo tanto la actualización como la instalación en sí de ese software. Adelante, Ernesto. Bien, aquí están las versiones que les comentaba, tanto la 6 como la 7. Ya no vamos a tener acceso a lo que es parches de seguridad, temas de actualización, ya que todo esto pues tiene como tal un costo. E incluso ya Oracle tiene la forma en cómo se va a pagar este tipo de licenciamiento, de acuerdo a si es un equipo de escritorio, va a tener una forma de cómo se va a medir a través de usuarios nombrados. Si es un tema de equipo servidor, cómo se va a medir a través de cores y procesadores. Si puedes avanzar otro slide, Ernesto, por favor. Aquí está. Bien, estas son los esquemas de licenciamiento. Son suscripciones anuales en contratos de 1 a 3 años, en donde se va a medir tanto por equipos de escritorio como a equipo servidor, con los mecanismos que les decía, usuarios nombrados o el tema de cores. Entonces, en este tipo de consultoría, lo que nosotros estamos ofreciendo es dar la visibilidad de exactamente qué es lo que tienen instalado y cuál es el impacto financiero. Pero también, de igual manera, los orientamos a cuáles son las alternativas de mercado diferentes a lo que sería pagar este modelo de suscripción a través de Oracle Java. ¿Qué otras opciones de otros fabricantes de mercado nos permiten tener la misma funcionalidad a un precio mucho más económico? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Rodrigo. No, bueno, por lo pronto no. Digo, si quieres, démosle unos segundos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nuevamente, digo, en el panel de GoToWebinar hay una sección de preguntas y ahí se pueden escribir y ya las hacemos aquí al aire. Uh-huh. Sí. Pues, ok. Diego Ferrero dice, en Colombia la plataforma de la DIAN, recaudo de impuestos, usa plugins de Java y es totalmente necesario usarlo. En este caso, ¿la suma la empresa o el DIAN? Sí, para las plataformas de impuestos es correcto en varios países, incluso también en México, donde nosotros estamos físicamente, requieren este tipo de plugins. Entonces, las empresas en donde está instalado Java son los responsables de tener este licenciamiento, pues, digamos, en orden, ¿no? Entonces, sí es importante el que ustedes empiecen a analizar cuál es el impacto financiero que estarían teniendo. Este punto, como les mencionaba, es un cambio pues que a partir de abril de este año estamos viendo reflejado, y si necesitan ustedes como empresa revisar realmente cuál es la mejor opción. Si irse directamente a pagar una suscripción mensual de cada uno de estos productos, o ver qué otras alternativas de mercado hay que sean un poco más económicas. Pero definitivamente hay un costo asociado
y el costo lo cubre, pues, digamos, la empresa en donde está instalado el software, ¿no? Así como en cualquier otro fabricante, ¿no? Solo permíteme agregar algo, Adri, Sí. y creo que si entendí bien, y pensando aquí en el símil del SAT, eh, a lo mejor está, no sé si es correcto, Carlos, ¿verdad? A la persona que preguntó, Rodrigo. Diego. Diego. No estoy correcto, Diego, pero me imagino que lo que estás preguntando es, propiamente la organización tiene este tipo de aplicación, yo como usuario entro y tengo que hacer la descarga del plugin y ese queda Ujú, instalado en mi máquina. Probablemente tú lo estás haciendo desde un equipo de la empresa. Ahora, recordemos que Oracle te dice, yo voy a revisar y voy a modificar por software instalada. O sea, no sé si lo estás utilizando para acceder al portal de la DIAN o para otro portal, pero eso es un componente que está instalado en tu escritorio. Pudiera ser para esa aplicación, pudiera ser para cualquier otra. Entonces, si se detecta ese componente instalado y ese componente instalado está dentro de una organización, entonces realmente quien es responsable también por ese software instalado es la organización desde donde está haciendo el acceso a ese servicio. Entonces, pueden ser para esa aplicación y puede ser para cualquier otra, pero a la hora de una auditoría, alguna revisión, realmente Oracle no va a preguntar si lo estás ocupando para una determinada aplicación o no. No sé si respondí tu pregunta y a eso te referías, Diego. Sí, a eso se refería la respuesta de Diego. También Perfecto. tenemos un par de comentarios por parte de Jorge Torres que dice que en México también, además de las instituciones de seguridad social, si solo es el plugin no se debería de cobrar. Eh, es más un comentario que Ok. está compartiendo. Y yo creo que otro de los puntos importantes en esta parte de Java es que justamente el último release, el último parche de seguridad que se liberó para la versión 8 fue creo que en julio de este año. Entonces creo que fue los parches 2.1.1.1 y 2.1.2. Lo que quiere decir es que a partir de ese momento, cualquier versión que tengamos 8, 7, 6 para atrás, esas versiones ya no tienen un parche de seguridad. Entonces, si nosotros estamos utilizando esos componentes como parte de aplicaciones core de nuestra organización, estamos abriendo pues hoyos de seguridad porque no estamos haciendo las actualizaciones. Y si las estamos haciendo, entonces estamos incurriendo en costos que no teníamos previstos, porque a partir de eso nosotros tenemos que hacer justamente la suscripción, tenemos que hacer pagos por suscripción. Y lo que vemos en este tipo de servicios, como comentaba Adriana, es identificar las mejores opciones para ver, porque tenemos más opciones de Java. Java, como tal, de Oracle, depende de un open source que se llama OpenJDK, que es una comunidad de desarrollo que está sobre un licenciamiento abierto. Entonces, hay diferentes fabricantes que tienen sus propias compilaciones y que tienen compatibilidad. Entonces, identificamos qué compatibilidades tenemos para ver cómo podemos ser más eficientes en el costo y no necesariamente hacer los pagos de suscripción sobre ese componente o sobre Oracle que pueden ser costosos. Perfecto. Pues sí, no hay más preguntas. Si queremos continuar y cualquier otra pregunta igual la dejamos para más adelante. Ah, bueno, De hecho, ya prácticamente es lo que tenemos en la presentación. Rodrigo, muy bien. no sé si Adri quieras agregar algún comentario adicional. Bueno, adicionalmente lo que quisiera compartirles es que es importante que cada uno de los servicios que les hemos presentado puedan ustedes evaluar en qué momento están en la organización y cuáles de estos puntos que acabamos de conversar pueden realmente hacer sentido al día de hoy.
que podamos tener una conversación abierta con nuestros ejecutivos acerca de qué traje a la medida podemos trabajar con ustedes y también en el tema de Java, que bueno, puedan ustedes transmitir dentro de la organización este cambio que hay en el modelo de licenciamiento, el impacto que se tiene y también la urgencia de poder revisar este punto que, bueno, pues es nuevo para la mayoría de las organizaciones y que es un enfoque que va a estar eh, revisando Oracle, porque bueno, es uno de estos cambios, sabemos que siempre que hay un cambio de licenciamiento, pues es lo primero en lo cual se empieza a enfocar el fabricante y empieza a revisar si realmente los clientes están cumpliendo o no con este punto, ¿no? Entonces sí es importante el que ustedes puedan transmitir el mensaje y puedan revisar incluso la opción de poder tener un servicio en donde podamos revisar qué es lo que tienen instalado y cuáles son estas opciones, como bien mencionaba Ernesto, que pudieran darles el mismo servicio, pero a un precio mucho más económico. Porque realmente hemos hecho análisis ya al día de hoy en empresas y el impacto financiero es muy fuerte y es un impacto que definitivamente no se tenía contemplado porque a través de este cambio pues es que vemos esta necesidad de incluir este licenciamiento pues en el budget que se está haciendo en las áreas de TI, ¿no? Tenemos una pregunta por parte de Edwin Restrepo, que dice que cuando se realiza la compra de un software que requiera Java, este coste, ¿quién lo asume? ¿O se debería exigir a la empresa que facture la licencia de Java? Muchas veces el componente, si tiene un componente de Java, viene embebido, viene en el licenciamiento y dice es de uso restringido. Eso sucede mucho en los propios productos, incluso de Oracle. Te dice, no sé, vamos a pensar en un Forms o alguna solución de estas que te dice, ok, tú puedes utilizar este componente Java, pero viene en letras pequeñas, dice, el uso es restringido únicamente para esta aplicación. Sí, el tema es ese, ¿no? Que realmente luego, ¿cómo podemos comprobar que ese componente que se instaló únicamente está siendo utilizado para ese software en particular que tiene ese licenciamiento embebido? Entonces, ahí es donde empieza la complicación a la hora de pues hacer las aclaraciones con el fabricante, ¿no? Este, pero en estricto sentido pueden traer ese licenciamiento embebido, pero no, nuevamente, la restricción es que si tú lo utilizas para otro software o otra aplicación que no es esta en particular, entonces sí se requiere el licenciamiento. Uh -huh. Digamos, yo ahí complementaría lo que menciona Ernesto, que hay que revisar cada situación en particular. Y bueno, al final del día las empresas pueden hacer negociaciones con sus proveedores. Sin embargo, pues al final del día, si ellos tienen que cubrir cierto licenciamiento, pues va a encarecer el proyecto como tal, ¿no? Porque al final del día es licenciamiento o software que requiere licenciamiento como tal. ¿Hay Perfecto. alguna otra pregunta, Rodrigo? No, ya no veo más preguntas aquí en el panel. De todas formas, ya estamos llegando aquí al final de la hora y digo, si tienen más preguntas, no duden en contactarnos. Digo, está el contacto de quien les envió la invitación. Si nos contactaron o les llegó la invitación vía redes sociales, también tenemos esa vía de contacto o también, bueno, la oficina local de Software One del país donde nos están contactando con muchísimo, o bueno, donde nos están escuchando. eh, con muchísimo gusto podemos agendar alguna visita, alguna sesión más personal para que puedan entender un poco más a detalle sobre estos temas si les interesan. Eh,
Y sin más por el momento, les agradezco mucho el habernos acompañado. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Ernesto, también por la presentación. Y sí, sin más por el momento, bueno, pues les agradecemos y los mantenemos al tanto de próximos eventos y webinars que estemos realizando. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.